una bienvenida a todos en el nombre de Jesucristo. Y hermanos, nuestro deleite tiene que ser ¿qué? Dedicarnos en la palabra de Dios, deleitarnos en las palabras de Jesucristo, en la doctrina de Cristo, porque eso es lo único que nos resta a nosotros como seguidores de Él, ¿ya? Hay un versículo que yo quiero traer a memoria, que fue el que tratamos la vez pasada. Entonces, si ustedes lo recuerdan, si me dan la cita bíblica y si me la anotan los que están por las líneas, por las redes sociales, les agradezco. Con eso yo me doy cuenta quienes están aprendiendo de la palabra de Dios. Hay un versículo que dice: si en verdad habéis oído a Cristo, y si en verdad habéis sido enseñados por Él, y si en verdad habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. ¿Cuál sería la cita bíblica? Efesios 4:20. Entonces, esta es la parte clave que yo quiero que todos nosotros tengamos en cuenta, todos los hermanos que están conectando. Yo quiero que tengan en cuenta esto. Por eso Jesucristo dice, muy claro, dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Eso lo dice Cristo. Y esta es una de las partes que tenemos que tener en cuenta nosotros. Que Jesucristo dijo también: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Él es el camino. No hay otra manera. Pero lo que yo quiero que ustedes, hermanos, y todos nosotros tengamos en cuenta es lo siguiente: que tenemos que oír a quién, a Cristo. Además de oírlo, tenemos lo que dice el apóstol Pablo: ser enseñados por Él, no por otras cosas. Por Él tenemos que ser enseñados. Y lo tercer punto que coloca el apóstol Pablo es: conforme a la verdad que está en ¿quién? En Cristo. Ahora yo hago un llamado a todos los hermanos: apoyen a sus iglesias, apoyen a sus pastores, pero háganle preguntas a los pastores para que con estas preguntas ellos comiencen a investigar y digan: oye, de pronto nosotros estamos enseñando cosas que no están en ¿quién? En Cristo. Y la estamos dando como evangelio. Ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque, hermanos, la venida de Cristo está a las puertas. Si faltara 30 años, yo le diría: bueno, faltan 30 años. Pero ¿qué tal que falten 3 años y medio? O 5 años. Y yo les voy a dar una noticia: no piensen que va a haber un tercer templo construido. Yo sé que yo difiero, espero que haya alguien que esté conmigo en el mismo pensamiento, pero bíblicamente, si usted va al libro de Daniel, hay solamente una reconstrucción del templo, no hay otra. Dice que tiene que haber el tercer templo, que para que esté el anticristo. Yo les voy a decir: no estén pensando que vaya a haber el tercer templo. Primero, que donde fue construido el templo, ahorita hay una Meca. Y hay una, ¿cómo se dice eso de los islámicos? Una mezquita de los islámicos. Y tumbar esa mezquita para hacer el templo, eso es una guerra, mejor dicho, que se prendería. Entonces, bíblicamente, cuando le preguntan a Jesucristo los apóstoles que ¿qué pasa con el templo? Mire estos edificios, Señor, ¿y cuándo vamos a tener el nuestro? Jesucristo les dice: os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Entonces, el templo fue destruido. Yo no encuentro en la Biblia dos reconstrucciones. Yo encuentro una. Y eso sucedió antes de Cristo. Ahora, el nuevo templo somos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. Si alguien me muestra, porque yo no puedo saber toda la Biblia, pero realmente no hay segunda, tercera reconstrucción del templo. No, hubo segunda reconstrucción bíblicamente y proféticamente, que está en el libro de Daniel. Ahora, mis hermanos, un asunto que yo quiero que todos nosotros tengamos en cuenta es lo siguiente. Estamos en el tema de los ministerios. Jesucristo dejó 5 ministerios, que fue los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, para fin de perfeccionar ¿qué? A los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero este es la forma como Dios usa a estos 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo tiene
tiene una cabeza. ¿Y la cabeza quién es? Cristo. Y ese cuerpo hace todo lo que está en la cabeza. Esos 5 ministerios tienen que predicar desde el punto de vista de quién? De Cristo. Para que sea edificado, ¿qué? El cuerpo de Cristo. Si no predican desde el punto de vista de Cristo, hago la pregunta. Hermanos, pregúntense. ¿Cómo se va a edificar el cuerpo de Cristo si yo no predico desde el punto de vista de Cristo? Imposible. Por eso es importante tener en cuenta lo que dice Efesios 4:20, lo que dijo la hermana Erika. Es bien importante porque dice el apóstol Pablo, si habéis en verdad oído a Cristo, si en verdad lo han oído a Él, si en verdad habéis sido enseñados por Él, enseñados por Cristo. Los apóstoles fueron enseñados por Cristo. Los apóstoles nunca recibieron, vamos a decir, la filosofía de los griegos. Nunca escucharon a Hermes con la hermenéutica. Nunca escucharon, ¿quién es el otro hermano Gilman? A Homero. Nunca escucharon a Homero, nunca. Ellos estaban escuchando, era 100% a quién, a Cristo. Incluso Jesucristo le dice a los apóstoles, ustedes se quieren ir. Y el apóstol Pedro les dice, Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de qué? De vida. De vida eterna. Hago esa pregunta. Usted está en una iglesia, yo estoy en una iglesia. ¿Hemos ido a otras personas a oír? ¿Hemos escuchado algo de homilética? ¿Hemos escuchado algo de eso? Podemos tener la capacidad que dijo Pedro, ¿a quién iremos? No, nosotros no vamos a ir a nadie más, porque solamente tú tienes palabras de ¿qué? De vida eterna. Jesucristo dice, mis palabras son espíritu y son vida. Ahora, ¿cuándo recibimos nosotros la instrucción de Dios? Vamos a repasar eso también. ¿Cuándo recibimos la instrucción de Dios para dejar de ser niños? ¿Y cuándo recibimos la instrucción de Dios para ser niños? ¿Y cuándo dejamos la instrucción de Dios para dejar de ser niños? Recuerde que esto lo estoy hablando desde el punto relativo y luego desde el punto absoluto. Los niños, para dejar de ser niños, se refiere a niños ¿qué? Fluctuantes. Cuando no se tiene a Cristo como su piedra principal de la edificación del cuerpo de Cristo, va a dar si van a recibir otras enseñanzas, van a ser niños ¿qué? Los cristianos van a ser niños ¿qué? Fluctuantes. Eso está en Efesios capítulo 4 y versículo 14, si lo puede leer el hermano Gilmar, por favor. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, estratagemas de hombres, no de Cristo, es de hombres. Emplean las artimañas de ¿qué? Del error. ¿Cuándo es que nace un error, hermana Erika? Desde el punto de vista de Cristo, ¿yo cómo podría decir que usted está en error? A los hermanos que están en línea, que están en las redes sociales. Desde el punto de vista de Cristo, ¿cómo yo le puedo decir a alguien, usted está en error? Hablando al estilo de Cristo. Hermano Héctor, hermana Miriam, hermano Ramiro, hermana Ana. Mire, búsqueme en ese versículo que Cristo le dice. Dice, clarito, dice él. Vosotros erráis porque ignoráis ¿qué? Las escrituras. Y ese es el problema. Yo recuerdo que yo hacía un jueguito con mi papá. Y yo le decía, voy a hacerte una pregunta. Y usted me va a contestar. Entonces yo le decía, ¿hay luz oscura o hay luz clara? O si es oscura es tinieblas y no hay luz, o hay luz clara o es oscura. Esa pregunta la hago a todos los que están en las redes sociales. Entonces contestaba mi papá, me decía, no, si es luz oscura, eso es tinieblas, eso no es luz. Y la luz es luz y las tinieblas es luz, pero luz oscura no hay. Y yo le hacía la pregunta, cuando usted me contestó esa frase, le decía, papi, cuando usted me contestó eso, ¿usted pensó en la Biblia o pensó en usted mismo? Yo pensé en mí mismo. Eso es lo que yo quiero que todos los que reciben esta enseñanza bíblica entiendan. Si el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, hermano Héctor, ¿usted pensaría en usted mismo? ¿En sus puntos de vista? No. Entonces, aquí le voy a decir la cita bíblica que es Mateo 22:29, ¿ya? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿por qué se cometen errores cuando alguien predica o alguien enseña?
porque se ignoran las escrituras y dan sus puntos de vista. ¿A alguien se le ocurre decir, mira, es que Dios usa a Satanás para castigar a los cristianos? Eso no es verdad. Porque entonces Dios sería el actor, ¿qué? Intelectual. No es verdad. ¿Cómo contestamos a esta persona que eso no es verdad desde el punto de vista de Cristo? Jesucristo dice, ahora viene el príncipe de este mundo y ¿qué? Nada tiene que ver conmigo. Bueno, ya di la cita bíblica de Israel, las Escrituras, Mateo 22, 29. Vamos a tratar de memorizar también. Mateo 22, 29. ¿Cierto, hermana Erika? Ok, listo. ¿Por qué erráis vosotros? Porque ignoráis las Escrituras. Entonces nosotros vamos a contestarle, ¿por qué se dice de esa manera? ¿Por qué se dice de esa manera? ¿Ya? Es que Dios usa no, Dios no usa a Satanás. No es que la correa de Dios es Satanás, tampoco. La Biblia dice, Jesucristo dice, ahora viene el príncipe de este mundo y ¿qué? Nada. No tiene nada que ver conmigo. Ese versículo, por favor, también lo vamos a memorizar hoy. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes, hermanos, se den cuenta de la prioridad que tenemos en este tiempo de oír ¿a quién? A Cristo. Mire, si alguien me dijera a mí, hermano Henry, sus enseñanzas están muy bien, que ya me lo dijeron, pero usted tiene que tener en cuenta las traducciones. Yo, bueno, sí, ¿y qué pasa? Hermano, es que usted está usando malas traducciones. No se dice Jehová. Y entonces, ¿cómo se dice? Para llamar a Dios hay que hacerlo en el idioma original. En hebreo. ¿Y cómo se dice? Bueno, Yahweh. Yahweh, ok, Yahweh. Y para llamar a Jesús, Yeshua. ¿Ve? Porque los nombres no se traducen. Y tiene que ser en hebreo. Dígame, ¿ella está en lo cierto? En lo relativo. Puede estar diciendo una verdad. Pero a mí a veces, yo digo, me dicen en el trabajo, disculpe, señor, ¿cuál es tu nombre? Bueno, Henry. Ah, Mr. Enrique. Me traducen así. Pero, ¿cómo yo le digo a esta persona que está en un error, pero no enfrentándolo conmigo, sino con quién? Con Jesucristo. Entonces yo recuerdo que yo le dije a esta señora, o sea que no podemos llamar de ninguna manera, ni en ningún otro idioma, a Jehová del Antiguo Testamento o a Dios del Antiguo Testamento, si no toca decirle siempre Yahweh. Dios sí toca decirle siempre Yahweh porque ese es el nombre original. Le digo yo, bueno, búsqueme en ese versículo. Ya voy a leer aquí un versículo que dice en segunda, ¿dónde está esto? Dos que me vea porque no la encuentro ahí. Ahora viene el príncipe de este mundo. Juan 14:30. Ahora ese me lo memoriza la hermana Miriam. Juan 14:30, ¿vio? Ahora viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. Hermana Miriam. Entonces, ya nosotros, ¿cuál es la hermana Erika? Mateo 22:29, ¿cierto? Y la hermana Juan 14, ¿qué? Juan 14:30, ese es. Ahora viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. Entonces yo le digo a la hermana, o sea que no podemos llamar en otro idioma. No se puede. Bien, bueno, viene la pregunta. ¿Usted cree que Jesucristo se equivocó? No, Jesucristo no. ¿Usted cree que Jesucristo cometió un error? Bueno, para los hermanos que están en la red, no. Entonces, ¿por qué Jesucristo en la cruz del Calvario no habla hebreo? Sino dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dice en lengua aramea. Eli, Eli, lama sabactani. Si no era correcto llamar a Dios en otro idioma, ¿por qué Cristo le dice a Dios, Eli, Eli, lama sabactani? No dice Yahweh, Yahweh en hebreo. Incluso utiliza la lengua de los caldeos babilónicos. ¿Se equivocó Cristo o nosotros estamos equivocados? Volvemos a lo mismo. Erráis porque ignoráis ¿qué? Las Escrituras. Mateo 22:29. Y esta es la frase, esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan, hermanos. Dejen que tú te mueras tus puntos de vista y deja que Cristo viva en nosotros. Dejemos que Cristo viva en nosotros. Y comencemos a hablar desde el punto de vista de ¿quién?
de Cristo. Ahora, todo esto está para que nosotros no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes, llevados por doquiera viento de ¿qué? De doctrina. Porque llega el momento en que alguien sale, como la moda ahora, no, es que tiene que ser todo en hebreo, y muchos se fueron con eso porque era un viento de doctrina. E ignoraron al maestro, y el maestro en la cruz del Calvario tranquilo hablando en arameo. Y no decía Yahweh, Yahweh, ¿por qué me has desamparado? Sino Eli, Eli, lama sabactani, que eso es arameo, una lengua babilónica. Por eso es que hay un versículo que Dios está formando de un solo de varios pueblos, de toda tribu, de toda nación y de toda lengua. ¿Está formando qué? Un pueblo. ¿Ya? Que lo va a seguir a él. Cada pueblo en su lengua y en su idioma. Aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque si Dios no aceptara el idioma del hermano Héctor, que es el español, y solamente aceptara la lengua hebrea, ¿no estaría Dios haciendo excepción de personas, hermano Héctor? No, para ellos no. Y la revelación que Dios le da al apóstol Pedro cuando baja el lienzo con una cantidad de animales, mata y come. Y Pedro se queda mirando, no, pero si esto está prohibido, comer. Entonces, le dice esa voz, no llames inmundo a lo que Dios, ¿qué? Ha limpiado. Y estando él en eso, llegan unos hombres y golpean y dicen, mire, estamos buscando a Pedro. Y Pedro va y está pensando qué será lo que significa esa visión que yo tuve. Y entonces le dicen, mire, nuestro amo nos mandó. ¿Y qué pasó? No, es que un ángel vino y le apareció a él y le dijo, manda a buscar a Pedro y él te va a explicar qué es lo que tú tienes que hacer. Ahí entendió. Y llegó y eran puros gentiles. Y el apóstol Pedro dice, ustedes saben cuán abominable es que nosotros los judíos nos juntemos con gentiles. Y más que hablemos el idioma de ustedes, los griegos. Pero el Señor me ha mostrado, escúcheme bien, ¿qué le mostró? El Señor Jesucristo me ha mostrado que no llames inmundo ¿a qué? A lo que Dios ha limpiado. En otras palabras, muchachos, aprendan a no hacer ¿qué? Acepción de personas cuando se predica ¿qué? El Evangelio de Cristo. Entonces, de esa manera, si nosotros no ignoramos las Escrituras a través de los labios de Cristo, dejaremos de ser niños ¿qué? Fluctuantes, llevados por todas esas ideas. Entonces, con mi padre yo hacía esa pregunta y le decía, ¿hay luz oscura? ¿O hay luz? No, no hay luz oscura, tiene que ser tinieblas, tiene que ser luz. Entonces, para los hermanos que están, ya los hermanos aquí ya saben las respuestas. ¿La saben? ¿La sabe? ¿La sabe, hermano Héctor? ¿La sabe, hermana Miriam? ¿La sabe, hermana Erika? Hermano, sí la sabe. ¿Hermana Erika? Si hay luz oscura o hay luz tiniebla, ¿la sabe, hermana? De mi papá decía, no, si es oscura es porque es tinieblas, no es luz. Padre, cuando usted me contestó eso, ¿usted pensó en la Biblia o pensó en su mente? No, yo pensé en la mente. Y es lo que yo quiero hoy darles a entender a ustedes, lo importante que es que usted piense en las Escrituras. Porque si usted primero va a las Escrituras, de esa manera usted no se va ¿qué? A tener un error. Cristo lo dijo, ignoráis las Escrituras, erráis porque ignoráis ¿qué? Las Escrituras, la cita bíblica. Mateo 22, 29, ok. Entonces, esa es la parte que yo quiero hoy que entendamos. Hermanos, esta parte es esencial para nosotros. Ahora, vamos a mirar a ver si hay luz oscura. Porque eso es como raro, ¿sí, hermano Héctor? Usted me contestaría lógicamente con su mente de relativa. No, si es oscura, ¿cómo va a ser luz? ¿Sí me entiende? Pero como yo tengo que contestar de acuerdo a la Biblia, porque si yo ignoro la Biblia, ¿cometo qué, hermana Miriam? Si yo ignoro la Biblia, ¿qué cometo? Un error. Porque Cristo dijo, erráis porque ignoráis que las Escrituras. Alguien que me lea Juan 14, Zacarías 14:6. A ver, hermana Miriam, si lo puede leer, por favor. Zacarías 14:6, si ahí le pasa la Biblia a la hermana. A ver, esto es bien importante, hermanos, porque es que la palabra, ¿de cómo nos dice Zacarías 14:6? Y acontecerá que en este día no habrá luz clara ni oscura. Ajá.
el cual es conocido de Jehová. Entonces, ¿será que en ese día, y habrá ese día, en ese día, habrá un asunto que no habrá luz clara, ni qué, ni luz oscura? Entonces sí hay luz oscura. Y si usted lee en todo el capítulo de Zacarías 14, usted va a mirar que es la venida de Cristo cuando Él viene con todos sus santos. Eso está en los primeros versículos. Y pone los pies sobre el monte de los olivos y se parte en dos. Ese día no habrá luz oscura. ¿A qué se refiere? No habrán comunicaciones. Los satélites no funcionarán. No podrán disparar misiles. No podrán ir a la guerra. No podrán destruir el remanente de Israel. Porque no habrá comunicación. ¿Usted sabe por qué yo puedo prender la radio y escuchar una emisora? Por la luz oscura, porque están las bandas transportadores que llevan las ondas hercianas, electromagnéticas, que produce el emisor de ondas en 80 y tanto, y yo la bajo en la misma 80 y tanto, la misma frecuencia. ¿Cómo puedo yo comprobar que la luz oscura deja de funcionar cuando pasa eso? En ese día no habrá luz oscura y no podrán disparar ningún misil. Cuando usted está en el campo, hermano Héctor, y se viene una borrasca y usted prende la radio, ¿cómo se oye la radio? Y la emisora está sonando tranquila en la ciudad. ¿Por qué suena así? Porque en esa borrasca se ausenta la luz oscura y no puede llegar a las ondas transmitidas por el emisor de ondas de la emisora. Por eso, hermanos, tenemos que entender. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Al faltarle conocimiento es un niño, ¿qué? Fluctuante, que se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Así que, hermanos, ya quedó esto claro. Ahora, ya le hemos leído viendo doctrina. Ahora, ya, ¿qué debe de quitarse de nosotros si en verdad hemos renovado el espíritu de nuestra mente? ¿Qué debe quitarse de nosotros si hemos renovado el espíritu de nuestra mente? Este es una de las claves más grandes. Hermano Héctor, esta es una de las claves, hermana Miriam, hermano Gilmar, hermana Erika, hermana Ana y hermano Ramiro y hermano Henry también. Esta es una de las claves más grandes. ¿Qué debe de quitarse de nosotros si se ha renovado el espíritu de nuestra mente? Porque es que ahí donde viene una cantidad de cosas. ¿Cómo yo renuevo el espíritu de mi mente, hermano Héctor, hermano Gilmar? Con otro espíritu. Con otro espíritu. En este caso, serían las palabras de ¿quién? De Cristo, que son espíritu y son vida. Entonces yo renuevo mi espíritu de mi mente con el espíritu de Cristo, que son las palabras de Él, y las pongo en práctica. Entonces, claro, yo cambio. Y cuando cambio aquí el disco duro, entonces cambio también mi manera de ¿qué? De obrar. Entonces, ¿cómo yo sé que he sido renovado en el espíritu? Léame Efesios 4:23 y luego vamos a la otra. Efesios 4:23. Hermana Marian Chávez, Laura Viviana, Dios les bendiga. Esto es muy importante que entendamos esto, hermanos. La venida de Cristo está a las puertas y tenemos que identificarnos con Cristo. ¿Qué nos dice Efesios 4:23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Alguien está diciendo, y hermano Henry, el Espíritu Santo es para recibir poder. Y con ese poder es que podemos renovar, ¿qué? El espíritu de nuestra mente. Pero yo lo renuevo, la esencia de renovar mi espíritu es con las palabras de Cristo, que es otro espíritu. Por eso dice, vestidos del nuevo hombre, creado según ¿quién? Dios. No creado según Homero o Hermes, con la hermenéutica o la homilética. Es creado según Dios. ¿Cuál es el hombre creado según Dios? El que es en ¿qué? En la justicia y en santidad ¿de qué? La verdad. De la verdad. ¿Por qué santidad de la verdad? Porque si usted no dice mentiras, pues está ¿qué? Santificado. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Ahí está. Mire, no por ser un ser espiritual, se es santo. ¿Satanás es un ser espiritual y es santo? No, no es santo. Los ángeles todos caídos eran seres espirituales y son santos, no son santos. Por eso es que dice
creado, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, ¿en qué? En justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué todos los ángeles caídos están en la mentira? Porque se comieron una mentira. ¿Por falta de qué? Por un conocimiento. Dios había dicho desde antes, dijo, mire, antes de mí no ha habido Dios, ni después de mí lo habrá. Y el otro predicando que es que usted no quiere ser como Dios. Y se quedó mirándolo. ¿De verdad yo puedo ser como? Sí, usted va a saber como Dios todo y va a distinguir el bien y el mal. No puede haber un Dios antes, ni lo hubo, ni lo habrá después. ¿En dónde está la cita bíblica, hermana Erika? No habrá antes un Dios ni después, y que lo dijo el mismo Jehová. ¿Dónde está? Isaías 44:10. Isaías 44:10, falló por un capítulo. Léame ahí Isaías, ahora usted me hizo dudar, 43:10 o 44:10. Vamos a mirar, 43:10, a ver qué nos dice, o 42:10. Léalo, hermano Héctor, a ver. ¿Vosotros qué? 43:10, ¿qué dice? 10:40. Vosotros sois, Léalo. vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Imagínense, para que lo entendamos y lo conozcamos, que antes de él no fue formado Dios, ni después de él habrá otro Dios. Entonces, si yo tengo ese conocimiento, dejo de ser ¿qué? En cuanto a los ángeles fluctuantes, vamos a decirlo. Pero en cuanto a nosotros, un niño ¿qué? Espiritual fluctuante. Porque ya nadie me va a decir, usted va a hacer esto y esto. No. Toda la gloria y toda la honra es para Dios. Por eso es que nosotros tenemos que saber a quién adoramos. ¿Y por qué lo adoramos? Nosotros adoramos a Dios el Creador y lo adoramos porque Él es el Creador de todas las cosas. Ese es el mérito. O sea, yo no adoro algo que no ha hecho nada. Yo adoro a que Dios creó todo. Por eso es que lo adoramos. Pues esa es la razón de la adoración. Por el que es el Creador. Ahora, ya yo he renovado mi mente, o sea, el espíritu de mi mente, y ya entra las palabras de Cristo. Entonces, ¿qué debe de quitarse de nosotros? Efesios 4:31. Léalo, hermana Ana o hermano Gilmar. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Imagínense. Y nosotros aquí fallamos muchas veces los seres humanos con primero, mire el orden que presenta el apóstol Pablo. Y eso está después de vístase del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y dice, quítese de vosotros. Mire lo que dice ahí. Quítese de vosotros toda ¿qué? Primero, amargura. Pura amargura. ¿Por qué la amargura es una raíz que es peligrosa? Yo recuerdo que yo tenía como 13 años en la época que dice que nos volvemos rebeldes. Como la canción de que soy rebelde porque el mundo me hizo así. Pero dije que rebelde, y yo recuerdo que yo mantenía amargado. Y yo me asustaba a veces. Mi madre hacía un jugo en Colombia, están mucho ese jugo de curuba en leche. Y nos servía a todos en la mesa. Y yo estaba amargado, estaba de mal humor, de mal genio. Y yo recuerdo que yo probaba mi jugo y el jugo se cortaba. ¿Cómo sería? Ya saliva, ¿cómo estaría ese genio? Y yo miraba que todos los otros, el juguito sano y el mío cortado. Volvían y me servía y otra vez se cortaba. Mi saliva, o sea, ¿cómo afecta esa situación en la persona? Por eso es que dice, si usted ha sido renovado en el espíritu,
de su mente, quítese, porque se tiene ya que quitar, porque está aquí las palabras de Cristo, el Evangelio. Primero, la amargura que va a producir, ¿qué? La amargura que produce el enojo. ¿Usted no ha visto personas que cuando se enojan con alguien, se enojan con todo el mundo? ¿No han visto eso? Y uno dice, y yo a veces le digo a alguien, pero usted ¿con qué está enojado? Está conmigo, pero ¿yo qué te hice? Es que hoy estoy enojado. Pero ¿con quién se enojó? Con mi esposo. Bueno, si se enojó con tu esposo porque usted está enojado, a mí sonríame o yo no te voy a pagar los platos de nadie. Pero usted no ha visto que cuando la persona se enoja con todo el mundo. Eso es un error, ¿sí o no? Sí. Porque si se enojó con Julano, pues con él. Y después sonría con nosotros. Pero la persona lo exterioriza de esa manera. Eso dice el apóstol Pablo y lo dice Cristo. Por eso dice, quítese de vosotros todo enojo. Aunque Pablo dice, una de mis debilidades es esa. Entonces Pablo deja una cuerdita por ahí y dice, bueno, airaos, pero ¿qué? No pequéis. Porque yo hago la pregunta, ¿cuál hispano no se ha enojado siendo cristiano? Mire, a veces hasta predican enojados. ¿Usted no ha visto predicadores predicando enojados? Claro, yo los he visto. Entonces, volvemos a lo mismo. Quítese de vosotros toda amargura y todo enojo. ¿Cuál es el peligro de la amargura? ¿Que produce qué? Enojo. Ese es el peligro de la amargura. Pero el enojo tiene otro peligro, tiene otro efecto. ¿Qué produce el enojo? Mire lo que dice el enojo. Ira. Ira. ¿Usted ha visto una persona que no tiene enojo y que tiene ira y sin enojo? Es rarísimo. Una persona que dice, ¿y usted por qué está riendo? Porque tengo una ira terrible. No, si está riendo, ¿cómo va a tener ira? Entonces, amargura produce enojo y el enojo produce ira. Ya, ira. Y la ira tiene otro problema. Gritería. ¿Qué es lo que dice? Gritería. Comienza a gritar la persona. Usted no ve cuando una persona tiene ira, usted cree que habla suavecito. ¿Cierto que hasta cambia la voz? Y de pronto el otro lo tiene cerquitica y en la cara le está gritando como si fuera sordo. Quieren impresionar. Quieren impresionar. Y en la cara le está gritando como si fuera sordo la persona. Eso tenemos que aprenderlo nosotros. Ahora viene lo otro. Después de la ira viene pues la gritería. Y después de la gritería viene ¿qué aparece? Maledicencia. Las malas palabras. Las malas palabras. Este versículo lo había notado ya hacía como un mes. Y no había llegado en el estudio bíblico. Mire cómo Dios cuadra todo. Y esta enseñanza porque usted ya, no, el hermano Henry enseña y a él no le pasa eso. Hombre, en mi trabajo que no me pasa. Claro que me ha pasado y me toca irme al baño y, Señor, perdóneme porque todo está pero pesado. Entonces, lo que yo quiero es que se den cuenta que no es un asunto para que nosotros lo tengamos dentro del tintero, sino que nos demos cuenta de que somos personas, ¿qué? Falibles. No somos infalibles. El único infalible, ¿quién es? Jesucristo. Pero que nos demos cuenta, ¿para qué? Para corregirnos. Yo recuerdo que ayer cometí un error, pero un error bonito. Llega una persona y llegan, dice, son 10 personas y según las leyes en un restaurante no pueden haber más de 10 de la misma familia, pero apareció un 11. Y yo la verdad con mi manera de ser, yo no tenía problema de colocar una silla ahí adicional. Pero los otros se dieron cuenta y me llaman a mí pensando que soy el manager. Mire, señor, usted no puede sentar ahí, maestro, porque eso, según la ley, eso... Tenían razón. Entonces yo le digo, mire, yo por mí les colocaría la silla, pero las personas que están en tal mesa no aceptan. Y tienen razón ellos. Según las leyes es únicamente 10. Déjenme ver y yo puedo darle 2 mesitas separados, 5 y 5. Déjenme ver. Entonces, en el corre, yo me confundí. Y los que estaban poniendo problemas se levantaron y me dijeron, ¿usted no me pueden dar una mesa? Y entonces yo creí que eran los mismos que estaban, los 11, pero estos eran los otros que no tenían nada que ver. Y le digo, uy, qué pena con ustedes, lo que pasa es que yo quiero que todo el mundo la pase bien y disfrute su comida. Pero es que los señores de allá
y eran los que eran, pues los señores están poniendo problema por así, pero yo no tengo un problema, pero ellos tienen la verdad porque la ley también habla así. Entonces yo lo que quiero es que no hayan problemas, yo te voy a dar otra mesita para que se sienten tranquilos. Y entonces ellos se miraban y les daba risa. Pero después me di cuenta que eran los que habían cometido el error y yo diplomáticamente los estaba corrigiendo y a ellos les daba risa. Entonces ahí es donde dice, la blanda respuesta ¿qué? Quita la ira. Quita la ira. Son errores que yo los cometí. Pero resulta que al que yo le estaba diciendo pensando que era el otro grupo, eran los que estaban poniendo el problema. ¿Sí me entiende, hermana? Pero los otros se sentaron y entonces dejaron la otra silla, entonces los otros 5 se pasaron para allá y ya quedaron cerquita. Entonces viene, después de la gritería viene la maledicencia, que son las malas palabras. Por eso es que dice una vez que ninguna palabra corrompida salga de ¿qué? De vuestra boca. Incluso hay hasta una vez que un hermano, estaba recién convertido el hermano, y usted sabe que la mayoría de personas hispanas tienen un hablado pesado para hablar. Entonces este hermano estaba recién convertido y iba en un bus y frenó y se fue hacia adelante y con la registradora se fracturó el brazo. Entonces él estaba testificando, lo pagaron a testificar y hermano, y me fui y ese brazo se me... y usó una mala palabra. Entonces se dio cuenta que estaba en la iglesia y hermano, disculpen. Luego pasa el pastor y dice, se me salió la mala palabra dentro de la iglesia. Entonces pasó el pastor y dice, bueno, el hermano dice que salió, ¿cómo tendrá? Si ya se le salen, ¿cómo tendrá? Entonces en vez de ayudarlo, lo hizo quedar fue peor todavía, ¿cómo tendrá que ya se le salen? Imagínense. Entonces nosotros con una mente renovada tenemos que liberarnos de la amargura. ¿Usted sabe que la persona que es amargada no disfruta nada? Y le cambia de sabor hasta los alimentos. Usted se ha tomado un vaso de agua y usted tiene una paz en su corazón. Mire, ese vaso de agua le coge sabor. Todo lo que usted le encuentra chiste a la vida. ¿Ya? Usted puede... Yo recuerdo que yo disfrutaba. Y disfruto todavía, pero esa época, como era muchacho, yo recuerdo que tenía que coger el autobús en Bogotá y había una carretera que era pavimentada y otra destapada. Entonces tenía, no sé si decirlo, tenía una amiga, mejor para no decir, tenía una amiga que era como general del genio, ¿ya? Y entonces la invité a la casa. Y nos fuimos para la casa y el bus ese, y era un poquito como orgullosita ella. Y entonces el bus, en vez de, el chofer se dio cuenta de que era toda así como muy seria conmigo y todo, y iba como de mal genio, amargada. Entonces el conductor de mala gente no cogió por lo pavimentado, sino cogió la carretera destapada y tenía huecos y yo un tierrero. Y entonces yo iba y ella toda seria. Y ese carro, estoy contando cómo es una persona amargada y cómo uno disfruta lo que para el otro es un problema. Estoy dando unos ejemplos, pero todo depende de lo que tú tengas que dentro de ti. Entonces ese carro, ese hombre lo aceleraba, hijo, pegaba unos saltos y yo toteaba la risa y frenaba luego y eso se llenaba. Yo llegué rubio y ella toda brava porque claro, imagínese, se estaba empuercando y llenando de polvo y ella no, y yo estaba disfrutando. Dije, bueno, no pudimos entrar allá a la Ciudad de Hierro, a la ¿cómo se llama? A la montaña rusa, pero bueno, aquí la tenemos. Pero en una de esas cogí un hueco tan fuerte que me hizo saltar de la silla y yo me caí en el piso. Fue la única manera para que ella se riera. Y claro, caí en el piso, a mí me dio pena con los otros pasajeros y todo, pero son cosas, pues les digo, hay que disfrutar la vida. Usted no tiene mucho que comer, pero cualquier cosita, dele gracias a Dios y disfrute. Yo le comentaba a alguien, yo disfruto mi trabajo. Y el dueño de ese se quedó pensando un ratico así y me dijo, eso es lo que a mí me falta, yo no disfruto mi trabajo. Entonces, quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, porque la amargura ¿qué produce? Enojo. El enojo ¿qué produce? Ira. La ira ¿qué produce? Gritería. La gritería ¿qué produce? Malas palabras, maledicencia, ¿ya? Y por último, la malicia. Nosotros no debemos ser maliciosos. Precavidos y prevenidos, sí, lo dijo Cristo.
Porque es que la malicia siempre lleva a la mente, el que es malicioso siempre está pensando en lo malo. Entonces, este es el nuevo hombre creado, ¿qué? Según Dios. Tiene que quitarse todo eso. Ahora le voy a decir, ¿es difícil? Sí, si usted lo va a hacer solo es difícil. Pero bien difícil, hermano Ramiro. Y hermano Henry, hermano todos. Bien difícil. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Y yo le digo, hermano Gilmar, hermano Ramiro, hermano Héctor, despójese del viejo hombre. Y como si yo no puedo hacer nada. Sí, porque separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada. Y Pablo dice, despójese del viejo hombre. Pero si no podemos hacer nada, ¿cómo nos despojamos del viejo hombre? Volvemos nuevamente a Efesios 4:20. Léalo, hermano Gilmar, por favor. Mire lo que dice. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo Mire, hombre. aquí yo quiero aclarar. Ustedes no habéis así aprendido de Cristo. Si en verdad le habéis oído, si habéis sido enseñados por él y conforme a la verdad que está en él, entonces no hay ningún problema. Despójese, usted se puede despojar porque tiene todo eso ya adentro. Despójese, ahora sí léalo, despójese. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójese del viejo hombre que está enviciado. ¿Usted sabe lo que es un vicio? Yo recuerdo que alguien me hizo a mí una pregunta y me dijo, yo creí que usted cuando tenía un problema usted se iba a enojar conmigo, o cuando yo cometo un problema en la fábrica usted se va a enojar conmigo en la empresa. Le dije, no, ¿por qué? Si yo cometo un error en la empresa, ¿por qué me enojo? Usted sabe que nosotros funcionamos a base de comandos. Si el hermano Gilmar está trabajando en su empresa, que es hacer todos esos paneles de todo eso, y tiene un ayudante y le comete un error, lo normal es que se enoje, o lo mismo, hermano Héctor, lo normal es que se enoje. Pero si la persona analiza un poco más, estoy mirando para que en ustedes nazca, ¿qué? El nuevo hombre, y se muera el viejo hombre. Pero si ustedes analizan, con el enojo, ¿qué solucionan ustedes? O yo. Yo recuerdo que yo, en la clase de aritmética, me decían problema y me daban el problema. Y luego abajo yo tenía que colocar una palabra. ¿Cuál era? Enojo, ira o qué? Solución. Y yo me quedé con esa enseñanza. Entonces, cuando yo veo un problema, hay que buscarle ¿qué? La solución, y olvídese. Y uno busca la solución, y de paso, cuando uno enseña, escúcheme bien, cuando tú enseñas, tú no juzgas. Porque está ¿qué? Enseñando. Cuando tú enseñas, corrige. Entonces el otro que está oyendo la enseñanza dice, a mí me pasa eso, yo tengo que corregir eso, por eso fue que yo cometí esto. Hay unas historias muy tristes que he leído por causa del enojo y la ira. Llega el papá y se compra un carro del año. Dígame, un carro costosísimo, hermano Héctor. ¿Cuál sería? Lamborghini. Bueno, 200,000. Y el niño tiene la edad de Mateo. Y Mateo llega y el niño saca un destornillador y le raya el carro al papá de $200,000. Y el papá mira al niño y tiene en ese momento un destornillador o no sé qué, y le da ¡pa! En la manito acá. Con tan mala suerte que al niño se le puso morado y se le cangrenó. Y entonces fue donde el doctor, y el doctor toca cortarle la mano. Porque fue muy brusco con ese metal. Y entonces le cortaron la mano, y el niño después le dice al papá, que eso fue una historia: papito, si me vuelve a crecer la mano, yo no le rayo el carro otra vez. Entonces, por eso es que yo le digo, la amargura trae el enojo trae ¿qué? La ira, la gritería, y la gritería, la maledicencia. Entonces,
Claro, al niño hay que corregirlo. Pero cuando usted mira que un niño raya un carro, ¿cómo usted va a castigarlo si es que es un niño? Tienes que enseñarle que no raye. Yo recuerdo que en esta Biblia, hace años que la tengo. ¿Y sabe qué? Aquí viene algo bien importante. Esta Biblia la tengo y si yo les muestro, la Biblia está rayada en una parte por ahí. Ahí tengo un recuerdo de mi hija hace 25 años.